amigo del canal Cultura Agraria, gestor social interesado. Me parece demasiado importante que estemos aquí para darle continuidad a las preocupaciones de las que estábamos hablando ayer en el territorio de carretera, lo que contempla con los humedales y las comunidades que están río arriba, río abajo del departamento de Córdoba y el municipio de Montería. Que estamos mirando hoy que nada está desconectado de la vida, nada está desconectado de la naturaleza, del medio ambiente. Este es el río Sinú, un único río del departamento de Córdoba que nace en Córdoba y muere en Córdoba. Nace en el Nube Paramillo, en la Ciénega del Tigre, los llanos del Tigre. Y lógicamente tiene su decadencia en el Bajo Sinú. El Bajo Sinú, exactamente Boca de Tinajones. Entonces estamos conectados culturalmente por el río. ¿A qué se refiere la situación del río Sinú? En cuanto a la importancia cultural que tiene para la sociedad cordobesa y especialmente la monteriana y especialmente la ribereña del territorio. Por ejemplo, donde estábamos ayer en el Medio Sinú, en el territorio de Jaraquiel, Las Palomas, Guasimal, Martinica, Nuevo Paraíso, Leticia, Pueblo Bujo, Corregimiento Loma Verde, fronterizos con Antioquia. Eso te lo contaba ayer. Entonces, mira, importante que el canal Cultura Agraria conozca esta situación, porque lo que estábamos hablando ayer, lo que conocimos ayer, hace parte del río Sinú. Aquí estaba la riqueza de nuestro campo, aquí estaba la riqueza de nuestro sistema agrario, la riqueza de la vida. Aquí estaba la vida en su conjunto, en el río Sinú. Hoy en día, pienso que más, antes de ser riqueza de desarrollo social, el río Sinú se ha convertido un poco más, creo yo, si lo miramos de la parte ambiental y cultural, bastante perjudicial para la población agraria. A raíz de la mala idea, que tomaron aquí los empresarios y políticos cordobeses y monterianos de acompañar en la decisión de crear una represa, una hidroeléctrica, fue el error más grande que se pudo cometer humanamente. Eso lo entiende hasta un niño de quinto elemental. Utilizar el río para crear economía a la industria barranquillera. Dañar un río para generar energía que no es ni siquiera para Córdoba, no es ni siquiera para Montería. ¿Cómo dañan nuestro tejido social culturalmente? Porque el río era lo único que nos quedaba de la cultura cordobesa y sinuana. Era lo único que nos quedaba. La cultura cordobesa se rompió, el tejido social se rompió. Quedamos sin el Boca Chico, quedamos sin la gran riqueza que tenían las ciénegas, ¿sí? La vegetación, los humedales. Ahí está la vida. Yo te decía ayer que si cuidamos el humedal de Martinica, es porque también hay que cuidar del Amazonas y del Chocó. Aquí no se cuidó, se destruyó. Por la ambición, por la sencilla ambición de que había que crear un poco de dinero para unos pocos. Que hoy en día ni siquiera están en Córdoba, ni siquiera pagan impuestos en Córdoba, ni en Montería. Lo están pagando
a la industria barranquillera. Lo poquito que sale de corriente eléctrica ahí por esos bejucos no abastece la industria barranquillera. Pero así se sometieron la locura de hacer una industria, de hacer una hidroeléctrica. Eso, además de eso, de dañar el tejido social, la cultura de nuestros pueblos ribereños, de destruirla, de destruir lo poco que nos quedaba, que era el río, con toda su riqueza alrededor de ciénegas, humedales, areneros, canoeros, planchoneros, que vivíamos de río Sinú, de la pesca. Lo más importante que hicieron, dañar nuestra pesca criolla. Hoy en día estamos comiendo bocachicos purinos. Hoy en día estamos comiendo bocachicos de criadero. Ya el bocachico criollo en la ciénaga de Betancí, la ciénaga de Martinica, la ciénaga de Lorica se perdió, no existe. Y el poco que hay está contaminado. Entonces, dándole un paso y una vuelta a la historia de Río Sinú, a la historia milenaria de Río Sinú, se refleja. ¿Dónde estamos reflejando eso? En la destrucción del medio ambiente. Totalmente. Esto no tiene otro nombre. El medio ambiente del río Sinú fue destruido y así también el ser humano. Aparte de que no hay que decir toda la tragedia que hubo en el Alto Sinú, de las luchas indígenas, de las peleas indígenas para que no se destruyera el río. Y Urrá, constituido en esa época, lo que fuera, no le importó. Los indígenas en Vera Catío, del Alto Sinú, despidieron la vida del río en una gran manifestación por canoa, la muerte del río. Así la titularon. Despedida del río, ¿sí? Que significaba la muerte. Esta agua no tiene vida, poca vida tiene, casi nada. Para lo que tenía no tiene. Por aquí ya no pasa la subienda que pasaba en enero, en diciembre o febrero, ya no pasa la subienda, no hay subienda, ya no hay alimento. Y lógicamente, lo poco que queda de los areneros, lo poco que queda, también se sufre, porque ya el río no tiene el caudal importante como era en su historia. Ya la arena llega aquí cuando Urrá decide. Ya la arena aquí no llega cuando el río quiere. Ese es un daño también. La construcción también se puso costosa en Montería, porque era Montería de las ciudades que más económicamente salía a construir un rancho. Ya está costoso. Al desaparecer el arenero artesanal, el canoero, y entrar las industrias de cemento que están ya construidas en la orilla del río Sinú, ha desplazado la producción arenera artesanal. Entonces, allá vamos a ver más adelante qué está pasando con el tema de la arena. Y los que dependían de la vida del río en materia de construcción, igualmente también los afecta. Pero volvamos al tema ambiental. El tema ambiental que está sucediendo en el territorio, en la carretera que vimos ayer, también es una acción conectada con el río Sinú. ¿Qué pasa? Que el efecto que causa una decisión política re mal, como fue esa, que hay cuentos desastrosos. Lo que hizo el señor gobernador de la época, cuando la empresa le dijo: aquí está un recurso, ¿lo quieres en energía para tu pueblo o lo quieres en plata? Oiga, qué cosa tan bonita. Con esa pregunta cogió la plata. ¿Para qué? Dice que para libre inversión. Y hoy en día ningún cordobés, ni un monteriano se alumbra con una bombilla de su río. Qué vergüenza y qué pena. Y los barranquilleros de la industria barranquillera son los que se están alumbrando y llevándose las riquezas de aquí, de este río nuestro. Oiga, qué vergüenza, qué pena. Eso en países desarrollados, en países del mundo no se ve, no se hace.
¿Por qué? Porque nadie quiere destruir su propia vida. Y aquí se destruye la vida. Oiga, es una vergüenza de las direcciones políticas que han pasado por este pueblo. Entonces, llevando eso a cabo, miren usted, llevando eso a cabo, ¿a dónde? Al día de estos 4 años, que lo que llaman coyuntura electoral o lo que llaman elecciones para elegir el que la burocracia política, para dirigir los dirigentes. Llegamos a esto. Pasando por todo eso, llegamos a este mes, al mes de octubre, cada 4 años, cuando elegimos o vamos a elegir a nuestros administradores. Mire, afecta tanto eso, la ruptura cultural de nuestra historia. Oiga, afecta tanto que hoy en día la gente se ha mentalizado tanto que ha perdido su identidad cultural y ya no sabe a quién elegir, ya no sabe a quién hay que poner en un cargo público. Es por eso, porque cuando se pierde la cultura, las raíces de un pueblo, se pierde una lengua, se pierde una tradición, y a nosotros lo único que nos quedaba era el río Sinú como cultura general de la alimentación, de la construcción, de la arquitectura, del medio ambiente, cuando el medio ambiente es la vida, destruimos la vida. ¿Qué hacemos hoy? Vender el voto. Eso se está haciendo hoy. Y en todas las campañas se hace eso. No, como ya nadie cree en nadie, está lógico. ¿Sí? Ya la población no cree en sus administradores. Ah, no, si no me das tanto, no te vendo el voto. Fíjense ustedes, allá llegamos. Hemos perdido tanto. La ruptura del tejido social nos ha afectado tanto que hemos perdido esa identidad. Hemos perdido la misión de nosotros. Pero la culpa no somos nosotros, la culpa no es el sector agrario, la culpa no es el sector popular, los barrios populares, no, son esos sinvergüenzas que van con el cuento de la civilización, que van con el cuento del desarrollo en cada pueblo, ofreciendo papeles, porque no ofrecen sino papeles, risas, burlescas, porque después que jueguen el voto, se van a sus cantinas a meter whisky. Así yo se los he dicho, van a meter wiki y a burlarse del pobre tonto que les votó o del pobre tonto que les recibió los 5 billetes, porque se reúnen, tienen sus conclaves donde se reúnen a burlarse de eso. Entonces, un llamado a reconstruir nuestra cultura, un llamado a reconstruir la vida aquí en el río Sinú, porque esta es la arteria del cuerpo de la tierra, es la arteria del cuerpo de la cultura, el río Sinú. Hay que defenderlo, hay que ponerlo al servicio de nosotros, porque se dañó, se destruyó. Y lo que va afectando a lo que vimos ayer, los humedales, se fueron las ciénagas, se fueron todos los territorios nacionales, todos se perdieron. ¿Sí? Ahí están las luchas por recuperar humedales. Ahí está el doctor Gustavo Petro hablando de la recuperación de los humedales. ¿Por qué? Porque todo se destruyó. Sin alimentos, sin fábricas que venían desarrolladas por los humedales. Como te dije ayer, la estera, la esterilla, el junco, todo eso que hacía parte de la industria agraria desapareció. Y las tierras están ahí en proceso jurídico. Eso hay que resolverlo desde el Estado nacional, pero el Estado municipal, el Estado departamental también tiene que hacer su poco de gestión para que eso se cumpla, porque si no, aquí no va a haber reforma agraria, aquí no va a haber. Yo hago un llamado al gobierno nacional que se acerque más a la realidad, está muy lejos de la realidad, y pocos dirigentes y pocos políticos conocen este tema de aquí, de este territorio, pocos lo conocen. Por eso se generan todas las violencias. ¿Sí? Desde el 40 para acá, desde el 45 para acá. Todas, y por todas las que vinieron y todas las que se generaron, fue por eso. Desde las chusmas, pasando por las guerrillas, pasando por las autodefensas, pasando por todos los grupos armados. ¿Sí? Peleando ese territorio. ¿Cómo cada quien defendía? Mal o bien. ¿Sí? Pero ya eso pasó a la historia. Ahora hay que buscar la solución y no continuar en eso. Pero es que ya el tema es de la violencia. Oye, es violencia, yo diría que es violencia política, es la madre de las violencias. El fusil no hace daño.
Son las decisiones políticas que se toman, son las que matan a la gente, ¿sí? Y las matan en masa. Por eso, aquí está equivalente a Río Sinú, la avenida Primera. Lo que hicieron, concesión privada, para los pobres no hay nada, ¿sí? Un helado vale 7,000 pesos. ¿Sí? ¿Quién que se gane un salario mínimo se puede venir aquí a esta avenida Primera a comerse un helado con 5 familias? No se puede. Eso no lo hicieron para los pobres. Ni siquiera la alcaldía lo ministra, ni siquiera de la alcaldía. Aquí los de servicios públicos, las empresas públicas, todas desaparecieron. Están en concesiones privadas. ¿Y eso depende de qué? De la administración local, depende del legislador local, del concilio comunal, del concilio del pueblo. Por lo tanto, ese concilio hay que cambiarlo, hay que mejorarlo. Ahí tiene que entrar gente con conocimiento, como te decía, con conocimiento. Tiene que entrar gente con pantalones también, que sepa de eso, que conozca, que no se deje comprar, que no se deje vender, que no se deje manguarear. Así de sencillo. Que hable las cosas con conocimiento propio en la historia, en la realidad de este pueblo. Yo, como candidato al consejo, te digo, por Esperanza Democrática, por ese partido que es un partido de paz, que es un partido que se construyó con esfuerzo. En todo este medio Sinú se construyó hace muchos años. Se convirtió en rebeldía por la misma situación. Se luchó por la misma situación. Se peleó por la misma situación. Al lado de toda la gente que lo acompañó en el territorio cordobés. Hoy, Esperanza tiene una nueva esperanza. La esperanza de hoy, hay un camino para recorrer. Yo le hago un llamado a este gran partido Esperanza, que al salir electo este candidato, de la mano con Hugo Keguelén, que yo sé que le puedo ayudar mucho en el tema agrario, en el tema de la historia, de la cultura, porque eso es importante. Ese concilio no tiene el corazón. Ese concilio carece de conocimientos humanos. Ese concilio hasta el momento no ha tenido hombres humanos ahí, de corazón, hombres de historia. Eso, concilio, hay que mejorarlo. ¿Por qué? Ahí no hay la visión, no hay la misión humana, que es lo que este pueblo necesita. Misión humana, ¿sí? Para poder estar en ese concilio y salir de ese concilio a hacer lo que se necesita cuando uno o cualquier candidato es electo concejal o alcalde. Hugo Keguelén, de la mano con Carlos Durango, podemos hacer eso, porque lo que le puede faltar a él lo tengo yo y lo que a él le falta, igual, viceversa. Podemos compartir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Humanidad. ¿Qué hay que hacer? Vida, paz. Eso es lo que queremos. Y aquí en el río Sinú comenzó la crisis y aquí en el río Sinú se debe construir la paz.